Hola, hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí después de varios días sin vernos, ¿verdad chicos? Sí. Sí, ¿no? Sí. No nos habíamos visto, ya necesitábamos grabar este episodio muy esperado para mí. No sé, para ti, Alfred, sí, también, ¿qué opinas? También. Porque hoy queremos escuchar también más a mí. fondo. También para... Sí, es a lo que iba, es a lo que iba. Porque quería dar la sorpresa, Isaac, te me adelantaste, pero bueno. Bueno. Ya. El caso es que lo que queremos decirles es que Isaac hoy nos va a como adentrar más en su mundo antiguo, en su vida vieja, en su vida pasada. En el viejo yo. En el viejo él. Y porque el nuevo él conoció nuevas cosas, ¿no? Uh-huh. Que el Espíritu Santo le mostró y entonces dijo, yo tengo que hablar de esto y queremos hoy, Isaac, escucharte. Entonces hoy vamos a adentrarnos más en su mundo y para todos aquellos que nos ven, que les gustan los videojuegos, espero que este episodio pues les sea de bendición, les guste y también puedan aprender algo, así como nosotros hoy también vamos a aprender algo de Isaac, ¿verdad? Algo más. Sí, claro, y es que, bueno, para los que no habían visto anteriormente los capítulos de atrás, pues Isaac nos comentaba que su problema eran los videojuegos. Sí, exactamente. Era su vicio y pues, bueno, para mí no siento, no, gran problema, ¿no? A mí tampoco, pero la verdad, nunca me llamó mucho la atención. Era como mi droga. Exactamente, para como él y otros más que han tenido esa situación con los videojuegos, pues es un lío. Sí, oye, sí, Yo creo que es la misma magnitud de que tenía yo mi problema con la droga. Con la droga, sí, o claro. con otros vicios. Pues justamente yo creo que ahí vamos a hablar, ¿no? Un poquito de eso. Sí, ¿qué pasa, Isaac? Sí, precisamente. Ok, perfecto. Porque pues había quedado esta apertura, ¿no? Desde ese episodio que nos habíamos comprometido a generar este episodio, tema, claro, donde vamos a profundizar precisamente sobre, bueno, mi testimonio, que creo yo que va a ser como una tipo remasterización de lo que también parte de lo que ya había hablado y pues cosas nuevas, pero yo creo que va a ser algo muy interesante que espero les pueda ayudar a muchos jóvenes porque, bueno, dentro de lo que es la cultura juvenil es algo que casi no falta, los videojuegos, una forma de distracción. Dios mío, ¿será algo bueno? ¿Será algo malo? Bueno, vamos a ir viendo. Pues vamos a investigarlo ahorita mismo, vamos a saberlo. Pero antes con nuestra sección de datos curiosos. Sí, es cierto, chicos. Vamos a ver. ¿Quién empieza? Isaac, porque Sí, Isaac, vamos. Sí. Quiero empezar con un dato que se remonta hasta el año de 1948, cuando estaba un matemático que justamente estaba ayudando en la guerra y bueno, él era alguien especializado en las computadoras, era un genio, pero él curiosamente había diseñado en código. Porque, bueno, en el mundo de los videojuegos, los programas, todo eso, hay que diseñar primero un código que es la base del videojuego o de un programa y que en este caso el famoso Alan Turing diseñó ese código que era para un juego de ajedrez, pero a través de lo que era una computadora. Sin embargo, en ese entonces no había computadoras como ahorita, que pues ya son, digamos, lo más grande, que será unos 17 pulgadas, hablando de las laptops o ese tipo, pero en ese tiempo pues medían metros, eran como un mueble. Entonces no había la capacidad de soportar un juego de ajedrez, algo que ahorita cabe en el celular fácilmente, hasta creo en el más sencillo. Pero lamentablemente, bueno, para los que esperaban ese juego del ajedrez en modo virtual, no se llevó a cabo. Entonces se quedó en papel y nunca pues lo llegó a ver como un borrador. Ajá, fue solamente un borrador que de hecho ya estaba listo, solamente que no había la tecnología para poderlo llevar a cabo. Wow. Entonces, como tal, si este hombre hubiera tenido la tecnología, ahí hubiera aparecido el primer videojuego, pero pues no se llevó a cabo, se quedó solamente en papel. Ok. Sí. Órale, súper bien. Esa no me la sabía. A ver, di conmigo, wow. Eso no lo sabíamos, Isaac. No lo sabíamos. Bueno. Buenísimo, Isaac, ver, buenísimo. Yara. Ok, voy yo. A ver. Dime un momento. Ok, ya está. Ay, ¿sabían que 2 horas después? ¿Cuál era? 1 año, sí. 2 años, 3 años. Es que estoy leyéndolo bien porque no. Ok, ¿sabían que el primer videojuego famoso no fue Pong?
que es uno de los que se conoce como muy, muy famoso o conocido, sino que mucha gente piensa eso, pero que porque fue el primero. Pero antes existieron juegos experimentales como Tennis for Two y Space War. Oh. ¿Los conoces, Isaac? Sí, bueno, específicamente el de Space War, que de hecho, bueno, ahorita sigo con ese dato o para darle el paso a Alfred, sí, pero bueno, sí, me llegó ahorita a la mente. Ok. Alfred, ¿ya voy yo? Sí, vas tú. Sí, okay. vas tú. ¿Alguna vez ustedes jugaron el juego de Pac-Man? Sí, el que va comiendo, ¿no? Sí. Ándale. Sí. ¿Y se han preguntado por qué o de dónde sacaron la figura o la idea de, literal, ves que está, pues parece pelotita, ¿no? Sí. Pero pues que está así con su boquita y va abierta. ¿Sabes de dónde la sacaron? No, exactamente. No. Según lo original, bueno, el que la hizo, Toru Iwatani, dice que la sacó o se inspiró a base de una pizza, pero que no tenía una rebanada. Oh, ¿en serio? Ajá, y de ahí, yo estaba pensando en eso, pero dije, no creo. Pero, sí. O sea, no lo sabía como tal. Sí, y literal, y de ahí fue que sacó la idea de hacer a esa imagen a Pac-Man. Ah, tiene sentido, porque como una pizza le falta una rebanada. Ándale. Exactamente, órale, sí, y va buscando qué comer. Sí, exactamente. Ajá, sí. Buenísimo. Vas. Sí, muy interesante y bueno, conectó con la idea, ¿no? Bueno, lo que quería complementar sobre Space War, que como tal, sí fue casi como el primer videojuego, porque bueno, aquí voy a dar dos de una vez. Como tal, el primer videojuego fue de 1950, que se logró hacer en una computadora que medía 4 metros, imagínense. O sea, como les digo, aún dando un salto de 2 años que era de Alan Turing a de 1950, todavía sí, una computadora muy grande y que solamente se podía, bueno, lo único que podía hacer era prender y apagar foquitos. Y lo único que se podía jugar era este famoso juego del gato y 3 en línea. El que, bueno, si cruzas 3 ¿El gato y el ratón? Bueno, es que nosotros lo conocemos como el gato y el ratón, pero investigando bien, el nombre oficial es gato o 3 en línea, porque se hace 3, tienes que juntar 3 figuras para que lo puedas cruzar. Ese fue como tal el primer videojuego en 1950, pero en 1962... entra lo que decías de Space War, que de hecho significa guerra en el espacio. Sí, y 1962. Que tiene que ver con el primer videojuego con pantalla. Es decir, con un monitor, porque aunque el otro ya pues tenía como una cierta pantallita, no era así un monitor, digamos, como especial para poder visualizar el videojuego. Y esto se llevó a cabo en el instituto de MIT, o sea en español, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos. Y ahí es donde se hizo este jueguito. Este jueguito era prácticamente 2 como avioncitos que pues luchaban contra la gravedad y se iban disparando, así como con láseres. ¡Qué tierno! Y pues como tal, ese fue el inicio de pues todo lo que ahorita ya vamos a hablar de los videojuegos. Pero pues, aunque suena muy sencillo, en su momento... fue algo que, wow, ¿cómo es que se logró eso, no? Sí, claro. Sí. Algo sorprendente, ¿no? Para ese entonces, algo sorprendente. La innovación. Órale. ¿Voy yo? Sí. Ok, va. Bueno, ¿sabían que Mario iba a llamarse diferente? Oh, creo que sí, más o menos, pero a ver. Se iba a llamar Mario. Se iba a llamar Jumpman, o sea, como hombre saltador. Ah, sí. Que en Donkey Kong. El nombre Mario surgió por un casero de oficinas de Nintendo llamado Mario Segel. Ah, sí. Pero en realidad se iba a llamar Jumpman. Ah, sí. Jumpman. Sí, no sé cómo pronuncio mi inglés, discúlpenme. Pero bueno, vas. Algo semejante a lo de lo que dijiste. Okay. Por ejemplo, ven que Mario aparece que es un plomero. Sí. Pero encontré que originalmente Mario era carpintero en su primera aparición en el juego de Donkey Kong de 1981, ya que el escenario era una obra en construcción. O sea, ahorita lo vemos que según es un plomero, pero en la primera en sus inicios, no. Ándale, era carpintero. Wow. Sí. Mira nada más. Y así evolucionó. Wow. ¿Cómo le van Bueno, es que todo esto, ¿no? Es como una evolución, ellos le llaman, de cómo van mejorando, ya sea a nivel tecnológico y a través de sus personajes, porque les dan una historia. Claro. Una historia en la cual pues busca enganchar a los consumidores, a los que juegan. Y bueno, yo creo que... Y hablando de enganches, ¿no? ¿Cómo fue que te enganchaste? Hablando de enganches, ¿cómo fue que tú te enganchaste, Isaac? ¿Cómo te enamoraste? Bueno,
Miren, ahí tengo ¿Cómo te clavaste? una experiencia que yo la recuerdo porque, miren, yo en sus inicios estaba muy enfocado en la primaria. De hecho, obtenía diplomas y me gustaba leer. Recuerdo que iba yo a Datos la... curiosos de Isaac que no conocíamos. Nuevamente, Isaac, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Qué? Sí, me gustaba leer porque yo en un tiempo empezaba a ver como muy apasionante para mí el conocer principalmente esto de los dinosaurios. De hecho, yo de niño quería ser algo así como paleontólogo o esto relacionado a los dinosaurios o científico. Y decía, no, yo quiero saber. Incluso conocen, no sé si conozcan la biblioteca aquí de Guajuapan, la biblioteca pública. Sí. Que antes estaba aquí donde está en Nuyo, aquí por donde está el museo. El museo. Ajá, al lado de Milano. Ajá. Ahora ya es está en la Merced, ¿no? Allá por el Bicentenario. Ajá, ajá, sí. Y bueno, yo recuerdo que cuando iba yo más o menos que en tercero o cuarto grado, incluso le pedí a mi papá que me llevara y me sacó una credencial para poder pedir libros prestados y así llevármelos a mi casa y así leer. ¡Órale, Isaac! Y bueno, ¡Tu cerebrito! ¡Wow! Pues gracias a Dios iba yo bien, pero llegó el momento en que empecé a tener mi primer celular o mi primer teléfono, que fue uno de estos Nokia, estos que ahorita dicen que son indestructibles, estos de teclas. Y ahí empecé a conocer los videojuegos. Primero yo, donde tengo memoria, fue el del gusanito que se iba comiendo unas bolitas y se iba haciendo más grande. Yo creo. Se iba haciendo más grande. Sí. Y tenías que cuidar que no se comiera a sí mismo, porque ya perdías. Y bueno, era algo, un pasatiempo ligero, no lo tomaba yo muy en serio. Pero no fue hasta que empecé a ir a los cibers. Antes era muy común ir a los cibers, pues a por tarea, según. Bueno, yo al principio iba por tarea, pero ya iba yo viendo que ahí había juegos y así. Y para no hacerlo muy largo, el juego que me empezó a enganchar fue uno que se llamó el de Plantas contra Zombies. El de Plantas contra Zombies, bueno, que es ahorita ya hay creo el 3, pero en su momento apenas iba por el 1, porque si no mal recuerdo salió en el 2009. Y precisamente cuando apenas salió yo me emocioné a tal punto que yo lo quería yo tener en mi propio celular. Y bueno, el caso está que lo logré obtener en un celular que era de touch, pero no lo aguantaba todavía muy bien. Y llegó el momento que pues por tarea y en sexto grado tenía que hacer un trabajo escrito y lo que sucedió es que necesitaba una computadora porque me pidieron hacer de tarea un examen pero en computadora y yo mismo, no sacarle copia porque una compañera intentó sacarle copia y le dijo no, tú no lo hiciste, le sacaste copia nada más, tenía que ser escrito por uno mismo en computadora, pero yo no tenía computadora. Y pues me intentaron conseguir una computadora a mis papás, pero era muy caro, la verdad. En ese entonces yo creo que ahorita hay un poco más de accesibilidad, pero en ese tiempo como que era más difícil, no sé si estoy equivocado. Y como que acceder a la tecnología, ¿no? Era más complicado. Era más complicado, pero yo recuerdo que un amigo de mi papá le vendió una tablet y como pues eran conocidos, se la dejó barata. Entonces dijeron, no, pues sí le servirá para su tarea. Y creo que le dijeron, sí le sirve. Pues le instala el Word, que es el que ahorita se ocupa mucho. Y bueno, terminé mi trabajo, iba yo bien. Pero pues empecé a ver que ahí se podían instalar muchos juegos. Y precisamente el que anhelaba tanto de Plantas contra Zombies. Y cuando lo obtuve, en serio que hasta me quedé casi toda la noche, no recuerdo qué tanto, pero ahí bien emocionado porque dije, por fin lo tengo aquí en mi tablet. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí, pues, sexto grado, que será uno entre 10 y 11 años, 10 y 11 años más o menos. Órale. Y yo recuerdo que me emocioné bastante, y quería yo obtener más, pero yo recuerdo que ese videojuego fue el que más me gustó y cuando lo conseguí no era el 1, era el 2 y el 2 era más adictivo porque tenía mundos y porque el 1 nada más era que era en su casita y el básico. Ajá, el básico en el jardín ahí de una casita, pero el otro que ya viajaban que a Egipto, que al espacio y tantos mundos porque le van aumentando a los videojuegos para que se haga más adictivo. Y pues así fue como inicié yo empezando a enviciarme y que de hecho afectó en mi rendimiento académico también porque yo recuerdo que en quinto grado todavía alcancé a obtener diploma y eso y estaba en la escolta y creo que, no me acuerdo, creo que sí llegué a ser el abanderado o estaba cerca, pero cuando llegamos a sexto grado llegó una nueva compañera que no estaba en los grados anteriores
Y justo cuando yo ya había empezado a descubrir los videojuegos, y pues ella se quedó con la bandera. Ella se quedó con la bandera y yo sí seguía en la escolta. Pero ya ya estaba casi fuera de la escolta, entonces apenas estaba yo ahí. Y sí vi que eso me afectó, porque, o sea, en vez de ya irme por mi afición hacia los libros, que era lo que... Incluso dejé de ir a la biblioteca. Y yo recuerdo algo curioso, porque en 6º grado nos llevaron a la biblioteca, pero ya a todo el grupo. Y me acuerdo que ahí una de las señoras que atendía me vio y me recordó y dice... tú eras el que venía antes a pedir libros, dice. Y como diciendo, bueno, ya no antes, dije, antes, ahorita ya no. Sí. Y pues ahí se notó mucho, claro. El cambio, cómo es que yo pasé de pues ser un niño que curioseaba mucho en los libros, pues tal vez sin internet. Yo recuerdo que las pocas veces que llegaba a tener internet lo usaba para datos de animales, del espacio. Yo me acuerdo que me encantaba mucho querer buscar de los agujeros negros, cómo funcionaban, y a esa edad pues yo me gustaba mucho y tenía yo una curiosidad muy grande, pero después cuando llegaron los videojuegos a mi vida pues todo se fue por allá. Y así fue como empezó. Y bueno, yo creo que aquí es donde podríamos entrar, ¿no? ¿Cómo es que se vuelve tan adictivo? ¿Cómo es que se vuelve tan adictivo un videojuego? Porque todo tiene un porqué, ¿no? Claro. Y bueno, yo como resumiendo ya todo lo que sucedió después, pues en la secundaria empezaron a surgir nuevos videojuegos, pero ya en comunidad, que se podían conectar entre celulares, que ya, bueno, tú te conectas, tú también, y ahí tenemos nuestro muñequito jugando, ¿no? En ese tiempo uno de los más famosos, que de hecho ahorita actualmente es uno de los más vendidos, era el famoso Minecraft, el que es de cubos, de ponerle ahí. Y yo recuerdo que nos conectábamos y era para mí una maravilla, porque en los tiempos libres, en vez de irme a jugar fútbol, así que de hecho era más sano, me quedaba ahí con mis amigos jugando a esos videojuegos, al Minecraft y otros más que eran de conexión. Igual, pasando a la prepa, de ahí fui conociendo consolas, porque pues obviamente por el nivel económico no podía yo luego comprarme algo, pero cuando empecé a ganar dinero, yo recuerdo que me compré una consola de Xbox, la 360, que en su momento ya era un poquito viejita, y estaba el One, que es una más reciente. Pero cuando obtuve más dinero, vendí esa y compré la moderna. Y todavía compré juegos de disco, y que de hecho, por ejemplo, ¿cuánto le calculan que está un juego de disco así para ese tipo de consolas? No sé. Unos 2,000. Dependiendo, pero al menos el que yo compré estaba en 1,000 pesos. En 1,000 pesos. Y eso sin contar lo que adentro del juego de manera virtual puedes comprar y todo eso, ¿no? Sí, claro. Y bueno, el caso está que pues mientras más iba obteniendo posibilidades, yo más iba buscando los videojuegos, a tal punto de que pues eso era mi única satisfacción. Bueno, tal vez no la única, pero sí parte fundamental casi de mi satisfacción. Ahora, entrando ya después que, gracias a Dios, me reafirmé, porque pues ya me estaba saliendo no solo por ahí, sino por otros lados que también son malos y que siento yo que me iban alejando del Señor. Yo me aboqué de nuevo a retomar eso que de niño había dejado, que era la lectura. Sí. Y me costó mucho, porque empezando pues con la palabra de Dios a leerla diario, pero también quería yo leer otros libros para decir, pues retomar esa curiosidad de saber ahora cómo es que funciona eso de la tecnología y así. Y pues curiosamente encontré un libro que me gustó, que de hecho se llama Apaga el celular, enciende tu cerebro, de un autor que se llama Pablo Muñoz. Y yo lo fui leyendo, y habla ahí a detalle cómo es que funciona todo esto de la tecnología, ¿no? De los videojuegos también. Y ahí es donde entra algo que yo creo que me vas a poder ayudar, que es precisamente lo que ocurre pues en el cerebro, ¿no? Sabemos que por la palabra de Dios todo influye también de manera espiritual principalmente, pero que a través de eso, que esos espíritus a través de lo que es pues nuestro cerebro, lo físico, pues lo ocupan, ¿no? Lo ocupan para que eso funcione igual. Con la droga, con todas las adicciones, tiene un porqué, y es de los famosos neurotransmisores. Sí. Los neurotransmisores, yo traté de sacarlo en palabras sencillas.
es algo así como si fuera un mensajero, como el que entrega correos, ¿no? En nuestro cerebro. Es una sustancia, así se define ahí como tal los neurotransmisores. Y hay uno en específico que es el encargado de producirnos placer. Es decir, cuando nosotros realizamos una actividad, ese neurotransmisor lo que hace es enviar esa señal de placer. Porque también si no tuviéramos esa señal de placer, nosotros tal vez no le encontraríamos sentido al esfuerzo que nosotros hacemos por una actividad. O no tendríamos motivación para Exactamente. hacerla. De hecho, eso nos provoca motivación. Por ejemplo, en el caso bueno es que tú tengas un proyecto. Yo tengo un proyecto de trabajo real, que te esfuerzas. Te lleva, no sé, una semana, un mes, incluso un año, ¿no? Sí. Pongámoslo, espero no equivocarme, con un ejemplo de un arquitecto, un ingeniero. Tiene un proyecto y lo planea, hace sus planos, contrata, saca los materiales, se esfuerza, le lleva noches de desvelo. Pero ¿qué sucede al final cuando lleve su obra terminada? Un placer. Una satisfacción. Una satisfacción. Claro. De decir, trabajo. Sí. Eso es una sustancia llamada dopamina. La famosa dopamina. La psicóloga tiene que saber qué es, ¿no? Correcto. Sí, es eso. Sí, vas bien, Isaac, muy bien. Es un neurotransmisor, como lo dijo, un neurotransmisor. Haz de cuenta que nosotros tenemos en nuestro cerebro y en todo nuestro cuerpo, pero específicamente en nuestro cerebro y en la médula espinal y las partes como más periféricas de nuestro cuerpo, de los nervios, tenemos tenemos neuronas, ¿Y qué pasa? Que esas neuronas son como cuerpecitos. Entonces, haz de cuenta que son células. Si ustedes quieren, pueden investigar en Google células o pueden investigar neuronas y se van a dar cuenta que es como un pulpo, que es como un pez, pero un pulpo al mismo tiempo. Tienen como tentáculos que se llaman dendritas y botones de axones y botones terminales. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú eres una neurona, yo soy otra y tú eres otra neurona. Entonces pasa que tus manos son las dendritas. Entonces tú alza tus manos. Entonces la información culpable. Ya sea que la información del exterior llegue a tus manos, que son las dendritas, llega la información y tu cuerpo la recibe, que es o sea, pasa por el axón, que es todo tu cuerpo, y tus pies son los botones terminales. Los botones terminales se van a conectar a mis dendritas. En este caso, o un ejemplo, tus manos y las mías se van a conectar. Entonces, cuando se conectan la información, la información llega a mí. ¿Y qué pasa? Que yo, como tengo otra neurona cerca, que va a ser Isaac, por favor, tus manos así. Arriba las manos, esto es un asalto, exactamente así. Va a llegar. Y entonces se conectan las neuronas y los neurotransmisores lo que hacen es que esa información pueda llegar a nuestros cuerpos, bueno, a las neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en el exterior, por ejemplo, sientes frío, esa información llega a tu cuerpo y entonces, ¿qué hacen tus neuronas? Hay frío, y empiezan a correr todas y empiezan a conectarse todas, se empiezan a conectar todas rápido y llega la información al cerebro. Esta persona tiene frío. Y entonces, ¿qué te dice el cerebro? Ve por un suéter, cúbrete, haz esto, te vas a enfermar. Y entonces empiezan a buscar alternativas. Entonces, ¿qué pasa? El neurotransmisor dopamina se encarga, como bien lo dijo Isaac, del placer, de la motivación, de la felicidad, de la satisfacción. Entonces, cuando nosotros estamos... Ya puedes bajar. Perdóname, no te avisé. Entonces, cuando ya llega a tu cuerpo y a la información, esos se encargan de poder pasar la información más fácil. Son químicos. Entonces, la información fluye. ¿Han escuchado fluir? Sí. Bueno, imagínense que esa información llega, pero es como muy dura. Me imagino. Entonces es muy dura la información. Entonces, para que se pueda diluir fácil y fluir en las neuronas, pasa así, suavecita, pues para eso se ocupan los neurotransmisores. Y entonces, ahora sí, continuamos con Isaac. Donde entra la dopamina, ¿no? La dopamina. Entonces yo creo que, hay muchos neurotransmisores, dopamina, serotonina, glutamato, adrenalina, noradrenalina, mucho GABA. Lo que causa el placer es la dopamina, ¿no? La dopamina. Yo creo que ahí está el detalle que, por el cuerpo pues es normal que lo produzca, ¿no? Sí, pero en cantidades normales está buenísima. Ahí es donde entra precisamente el problema. Porque, terminando con ese ejemplo, Dios lo puso con el fin de que nosotros tengamos esa satisfacción de hacer actividades que, son productivas, que nos generan un bien y aparte, pues, no son como tal, digamos, malas, sino que al contrario te ayudan como a ser más trabajador. Que edifican, ¿no? Te edifican, exactamente. Exacto. Pero aquí viene algo, retomando este ejemplo, como algo burdo, ¿no?
supongamos que el patrón, el cual cuando te paga, ¿qué sientes? ¿No? Un placer, porque hiciste un trabajo y ya viene el sábado, o bueno, dependiendo si es quincena o sábado, no sé cuándo, o por día, como te paguen, recibes el dinero. ¿Qué sientes? Placer, ¿no? Pero, ¿qué pasa que supongamos tú hicieras el trabajo de manera rápida? Pero yo sé que a lo mejor no va mucho con el ejemplo, pero porque hoy en día no importa si haces el trabajo rápido o lento, igual pues lo que le interesa es que el trabajo ahí esté, ¿no? Ajá. Pero supongamos que es un trabajo algo así como de investigación, que digamos en la escuela, que el maestro pide una investigación, ¿no? Y se supone que dice, bueno, este trabajo es grande, te lo voy a dejar para un mes, pero alguien llega y lo obtiene al día siguiente. Y dice, oh, pero ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste tan rápido? ¿Qué es lo que a lo mejor, y si todos lo empiezan a hacer rápido, qué es lo que tendría que hacer el maestro para que también le funcione su clase o su plan? Porque va a decir, no, es que yo dejé este trabajo para un mes y la mayoría de los alumnos lo está trayendo, pero rápido. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la dificultad. Va a decir, no, entonces este trabajo es muy sencillo. Tengo que aumentar la dificultad. ¿Qué es lo que sucede con la dopamina en nuestro cerebro? Que cuando tenemos una sobrecarga de placer y que no involucró trabajo, en el cerebro dicen, es como, imagínate una llave que dice, a ver, yo le voy a abrir y cerrar. Pero aquí está pasando algo raro. ¿Cómo es que obtuviste mucho placer? Y en una hora o menos. Entonces dicen, no, le vamos a ir cerrando la llave. ¿Y qué pasa? Entonces dices, ya obtuve placer, pero ahora la segunda vez ya no lo obtengo de la misma manera que al principio. Entonces tengo que buscar algo nuevo o una reacción más, o un efecto más fuerte, un estímulo más fuerte, más rápido, potente, ándale, más fuerte, más que nada, para que te vuelva a generar ese mismo placer. Pero si lo vuelves a hacer rápido, igual el cerebro, no, entonces hay que cerrarle más todavía. Y así se empiezan a generar las adicciones. De hecho, ahí entra también el caso de la droga, el alcoholismo, porque la droga igual es un efecto muy potente. Que, en el cerebro es como que dijera, ¿cómo es que tan rápido te hiciste volar hasta las nubes, no? Dímelo. Y otro dato, exacto, justo se lo doy. Otro dato curioso, que bueno, ya pasó la sección, ¿verdad? Pero se los dejo por aquí, es que nuestro cerebro muchas veces no diferencia entre la realidad y lo ficticio. Entonces, por eso justo la ansiedad, ¿no? El cerebro cree que lo que estás imaginándote va a pasar y por eso tu cerebro empieza a reaccionar. Entonces, lo mismo pasa con las adicciones, como lo comentaba. Entonces, tu cerebro se queda, a ver, aguanten, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos teniendo tanta dopamina? Pero si esta dopamina se produce en cierto tiempo, el cerebro dice, yo ya tengo contado cuánto tiempo esta persona segrega dopamina, o sea, ya lo tengo controlado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta dopamina en este momento, no? Y como es en tan poquito tiempo. Sí. Entonces el cerebro se queda, a ver, pero le gusta al cerebro. Y dice, pero se siente bonito, qué padre, y el cuerpo también bonito y todo. Pero después, como dice él, viene otra dosis o la misma cantidad, mismo todo, y se queda el cerebro, ya lo vivimos, ya otra cosa nueva. Y entonces es donde el cerebro dice, a ver, aviéntame algo más fuerte, algo más potente, por favor, quiero dopamina. Y entonces es donde ya viene lo que decía. Sí, es una cosa fea, ¿no? Porque yo creo que cuando ya empieza a ver el problema ese de que, pues dijeras tú, cuando son cosas que edifican, pues qué bien, ¿no? Sí. Pero cuando no. Yo, no sé si a ti te tocó las maquinitas, pero yo en mis tiempos pues estaba ¿cómo se llama? El Kino Fighter. El Kino Fighter. En mis tiempos dices como si tuvieras 30. Bueno, y somos contemporáneos. Ándale pues. Pero eran cosas distintas. Pues. Sí, yo creo que exactamente. Tú eras de tu celular, yo de las máquinas. Y fíjate que yo casi nunca toqué una maquinita de las de esas las que son como de tradición, que dicen que iban por las tortillas y se quedaban ahí. Casi no, de hecho una vez me invitaron, pero era como que algo, no sé, digo, ¿cómo se juega esto? ¿Cómo se juega esto? Dije, presumidito. Él quería buena tecnología, No, y es que, bueno, ¿cómo explicarlo? No fue mi primera interacción también con eso. Si no, yo podría asegurar que sí me hubiera gustado. Yo en mi caso no tenía acceso a los celulares así, pues no. Y yo las maquinitas. Y de hecho, te dijeras tú, tanto era la dopamina que me mandaban por las tortillas y ya no regresaba. Ahí me quedaba, sí. No, incluso una ocasión, que te cuento, tenía 8 años yo creo, cuando me iban a bautizar en el catolicismo. Y yo creo que unas 2 semanas ya faltaban para 2 o el mes yo creo para que me bautizaran. Y las maquinitas me quedaban hasta más arriba de mi casa. Entonces para ir me iba en mi bicicleta
Y cuando se me terminaba el dinero, no, pues venía en mi bici, pero duro, dándole toda la bajada para ir por más dinero a la casa. Y en una de esas, se atraviesa una pequeñez de piedra redonda ahí en mi camino. La pisa mi llanta y sobre toda mi cara. Te rayaste la cara. Bien rayado. ¡Ay, qué Con buena! decirte que en mi me bautizo salí bien maquillado. Sí, pues tenía todo aquí, todo raspado, horrible, no, hombre. Y bueno, ahí se me fue la dopamina al cielo. Pero a lo que vamos, Sí. Maestro. Y bueno, yo creo que aquí yo lo puedo relacionar con un texto que precisamente está en Eclesiastés 1:8 que dice, bueno, todas las cosas andan en trabajo más que el hombre pueda decir. Ni los ojos viendo se hartan de ver, ni los oídos se hinchen de oír. O este otro que está aquí en Proverbios 27:20 que dice, el sepulcro y la perdición nunca se hartan. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Por qué lo relaciono con esto de la dopamina? Porque es precisamente lo que genera. Cuando, en el caso de los videojuegos, pues hablando de los ojos, porque es visual. De hecho, ahí viene como tal de videojuegos, porque ahí es donde hacemos la diferencia entre los juegos normales, por ejemplo, no sé, de mesa, que hablemos el Uno, el ajedrez, serpientes y escaleras, o bueno, todos ellos. Pero no involucra una pantalla en donde tengas que ver un video. Y claro. es que el videojuego viene su nombre de ahí, que es la interacción con una pantalla, pero también de un control para que tú puedas ser partícipe de ese video en donde controlas a un personaje o X cosa, ¿no? Sí. Entonces, lo relaciono porque dice, los ojos del hombre nunca están satisfechos cuando se empieza a generar ese ciclo de dopamina, de placer, que por cierto aquí entra mucho lo que es el mercado de los videojuegos, los que hacen todos los videojuegos, la industria como tal, ¿no? ¿Y por qué digo la industria? Porque haciéndonos la pregunta, realmente si una persona que tiene la oportunidad de volver famoso su juego, o que está viendo que su juego, porque muchos empiezan con juegos para ver si pega, no todos pegan. Chicle y pega. Sí. Que sea que sea famoso. No todos llegan a ser famosos. No. Solo algunos cuantos y unos se quedan pues en el olvido, ¿no? Sí. Pero si una persona de estas ve que su videojuego está pegando mucho y que muchos ya lo quieren, lo empiezan a vender y lo empiezan a meter cosas para que puedan ir generando riquezas a través de eso. Entonces, a los empresarios de estos videojuegos no les conviene que tomemos ahora sí un videojuego como solamente un pasatiempo, digámoslo así, sano. Ellos les conviene tener como tal adictos, porque si no hay adictos no vas a vender. No vas a vender, por ejemplo, hablando de ahorita que ya los videojuegos están muy conectados al internet, no vas a vender la segunda entrega, la tercera entrega, porque ahorita ya no es, por ejemplo, les hablaba de este jueguito de Plantas contra Zombies, ¿no? Sí. Que ahorita pues ya a lo mejor no es tan famoso, pero ¿qué pasó? Primero salió el 1, luego el 2 y ahorita no sé si ya salió el 3 o está a punto de salir por ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese jueguito, si ustedes lo buscan, es gratis, según en el celular. Ok. Pero dentro vienen opciones de compra. De que para comprar los personajes, que en este caso son las plantas, creo que con diamantes, no recuerdo muy bien. Sí. Y tienes que comprar dinero virtual, pero a través del el dinero como tal ficticio, pero a través de dinero real que tú tienes de tu bolsillo. Tienes que pagar. Sí, tienes que pagar. Entonces, como tal, a estas empresas no les conviene que solamente sea un videojuego así normal. Hay unos cuantos por ahí que lo dejan como diciendo, yo lo hago nada más por pasatiempo, no me interesa ganar. Contaditos. Pongámoslo con los videojuegos más populares, que uno de ellos yo decía Minecraft. Es el Minecraft. Pero ahorita he escuchado y ese videojuego yo a mí ya no me llamó la atención cuando yo los empecé a dejar, pero creo que llegué a escuchar que ya iba saliendo el famoso Roblox. Roblox, sí, que... mi prima lo juega. Agna, un saludo. Ni creo que sea, pero bueno, un saludo, Agna, tú lo juegas. Ajá, Roblox, sí es cierto. La verdad desconozco exactamente la dinámica de juego, pero bueno, yo lo único que he visto que es un mundo cuadrado también, más o menos. Pero ese juego ahorita sigue siendo el famoso, si no mal recuerdo en lo que iba investigando.
¿Y qué es lo que sucede? Que ahorita como también ya se empiezan a generar comunidades según que se conectan. Por ejemplo, ya no importa si yo estoy aquí en México y otra persona está en Estados Unidos. Pues nos conectamos en ese videojuego. Ahí nos podemos hablar, nos podemos coordinar con los personajes. Justo. Y eso es ahorita a lo que voy también, ¿no? ¿Por qué muchos juegan un videojuego como tal? Yo te iba a preguntar eso. Sí. Exacto. Esa es mi gran duda. ¿Por qué alguien se vuelve adicto? ¿Por qué alguien lo juega? ¿Qué es lo que buscan al jugarlo? Porque digo, como decía Alfred, y personalmente yo nunca he sido fan de los videojuegos, pero puede haber otra cosa con la que me identifique. Me refiero a la razón del por qué, ¿no? En este caso no se va a haber, ha de haber una razón por la cual se enganchan mucho con los videojuegos, pero que tal vez coincida con algo con lo que yo me he enganchado en algún momento. ¿Sí me explico? Debe de haber una razón. ¿Cuál es, Isaac? Sí, bueno, en mi caso al principio, como niño, era la curiosidad. Era la curiosidad. Sí, pero con el tiempo fue también, por una parte también porque en la secundaria yo recuerdo que esto era algo muy común entre la mayoría de los amigos que tenía. Y bueno, ¿cómo me iba a quedar afuera si la mayoría ve que están jugando? Y eso ya es como lo del momento. Típico. Lo más famoso, ¿no? De que sin importar sea videojuegos o no, quiero que me incluyan. Quiero estar ahí. Quiero ser parte de. Sí, quiero ser parte de. Y es que otra cosa, que dentro de los videojuegos muchos tienen competitividad. Es decir, no es nada más como... Bueno, y es que casi la mayoría de los juegos son competitivos, ¿no? Pero ahí se aumenta porque incluso dependiendo del juego, hay veces que también vienen ciertas habilidades que no todos tienen, según. Ahí vienen tema de los chicos gamer, que hay algunos que dicen, no, yo tengo incluso habilidad en los dedos para hacer esto y el otro, y me memorizo los comandos y todo. Sí es cierto, ¿no? Sí he escuchado. Y en muchos videojuegos, por ejemplo, yo recuerdo uno de peleas que ya es antiguo, que de hecho empezó en las maquinitas, pero ahorita ya está en consolas, el famoso Mortal Kombat, que de hecho fue el último juego con el que me había enviciado, porque ahí es de aprenderse comandos y esto. Y yo siendo honesto, a pesar de que me volví adicto, no era yo tan bueno, así que digamos, pude haber vivido de eso, como ahorita ya salen unos que se vuelven... son gamers. Que son gamers. Y aparte son de que hacen su canal y empiezan a ganar de ahí, porque muchos ganan de ahí y ganan bien. Pero yo la verdad, bueno, no. Me esforzaba y de hecho fue también parte por la cual yo me envicié, porque decía, no, es que tengo que alcanzar a esa persona que es mejor que yo, y ¿cómo me va a ganar? No, yo le tengo que ganar. Y bueno, el punto es que con eso son dos razones ahorita, ¿no? Una, la curiosidad. Otra, el quererme incluir. Otra, el ser el mejor, según. La competitividad. La competitividad. Ok. Pero también otra, que yo creo que también puede incluso estar sin las otras, es cuando uno se siente tal vez solo. ¿Por qué digo solo? Hoy en día, con el avance de la tecnología, lo que nos ofrecen pues la potencia de las computadoras, incluso ya podemos entrar a un mundo completamente virtual. Como hay un juego por ahí que se llama el GTA, que de hecho es GTA San Andrés, algo así. Uy, sí. Que ahorita no sé si va por el 5 o el 6, la verdad ya no le he seguido la pista. Pero, ¿qué es ese mundo? Es un mundo donde puedes hacer lo que quieras. O sea, eres un personaje tipo cholo. Te vistes como quieras. Escoges la vestimenta, todo. Puedes agarrar a una persona, pegarle, o puedes agarrar el auto de quien quieras. Puedes ir por ciudades, puedes incluso subirte en un avión, y no sé qué tantas posibilidades ya le aumentaron. El caso está que muchos buscan sustituir la soledad del mundo real en el mundo virtual, donde tú tienes la posibilidad de viajar, convertirte en quien tú quieras. Sí, por ejemplo, si en el mundo real eres tímido, como yo en su momento era yo un poco tímido también, y bueno, aún me ha costado también dejar esa parte, en los videojuegos puede ser el superhéroe o el príncipe que rescata a la princesa del castillo, puede ser aquel tipo que se atrevió a ser un gángster, por ejemplo, que de hecho ya ahí está metido ese tema. O puede ser el que logró, no sé, salvar al mundo de los zombies, por ejemplo. Ok. O sea, el macho alfa, el que todo lo puede, el más poderoso, el héroe. Pero es lo que creo que la mayoría de hombres como que buscan, ¿no? De pronto. Sí, por un lado, y también por el otro, que también es un escape
a la ansiedad, tal vez, como vuelvo a decir, a la soledad. O incluso algunos lo toman y dicen, bueno, realmente no es que no tenga amigos, no es que no tenga a lo mejor vida social, Sí. pero estoy cansado, quiero desconectarme un poco del mundo y quiero entrar a ese mundo virtual y a lo mejor, y es que hay de todo, hay de todo, porque hay desde, por ejemplo, como les decía, acción, matar zombies, matar personajes, etcétera, hasta juegos tranquilos como el famoso de Minecraft, que incluso ahí entra el tema de la música también. Por ejemplo, este juego de Minecraft tiene una música pero bien relajante que, o sea, te adentra y en una tranquilidad, en donde incluso lo puedes configurar. ¿Quieres zombies? Aparecen zombies. ¿No quieres que aparezca nada? Nada más ahí te pones a construir tu casita, tu fogata y puedes tener de todo y según como tener una tarde melancólica ahí o nostálgica. Sí, recuerdo cuando una vez lo jugué, algo así era. Sí, y es que, por ejemplo, estaba viendo que para hacer incluso la música de esos videojuegos no es cualquiera. No. O sea, contratan personas que son especializadas y que incluso saben bastante de teoría musical y encuentran cómo mover emociones a través de la música que integran en los videojuegos. De hecho, justamente otro dato rapidísimo. En las empresas, como en estas tiendas, pues sí, grandes, Aurrera, varias tiendas grandes, esa es una técnica que ocupan para que la persona que entra a comprar se quede más tiempo. Sí. La luz artificial y la música. Uh-huh. Se dan cuenta cuando entran, siempre cae música tranquila. Y la luz artificial, ¿para qué? Para que si entras de día, ya ni siquiera te des cuenta, se hace de noche, pero como la luz es artificial, todo el tiempo está igual. Entonces para ti pasó tal vez 10, 20 minutos dentro comprando, y cuando sales, ya se hizo de noche, pero es porque te quedaste viendo, y la música está lenta también por lo mismo, para que tú vayas lento, veas, pues te quedes viendo. Pues yo cuando he ido ponen pura música fea, no me dan ganas de quedarme. Pero bueno, yo creo que hay unas tiendas donde sí usan esa psicología para poder engañar tu cerebro y quedarte más tiempo y así. Entonces, maestro, ¿podemos decir que los videojuegos son malos? ¿O hasta qué punto son buenos? Uh-huh. Sí, ahí va precisamente, porque justamente cuando hablamos de esto, yo en un principio cuando empecé a salir de eso, yo empecé a atacar a diestra y siniestra contra los videojuegos y decir que en absoluto son malos, que yo les decía, pero es que miren qué es lo que me pasó a mí, ya lo contaba, que incluso llegué a azotar un teléfono por haber perdido en un videojuego, y además de que en cierta manera también me volví agresivo, aunque ahorita hay estudios que dicen, es que la verdad no hay ningún estudio que diga, por jugar un videojuego agresivo te vuelves a un matón, por ejemplo, o a alguien que asesina. Y por eso muchos por ahí me han dicho, es que ese eres tú. Por ejemplo, yo sigo jugando y yo no he hecho nada de lo que has dicho. Yo lo juego con moderación. Y es que la realidad es que sí hay personas que dicen, bueno, yo lo modero. Yo un rato nada más. Como toda adicción. Sí. Yo fumo marihuana un ratito, pero la modero. O sea, solo es para relajarme del trabajo o en las mañanitas cuando hace frío y listo. O yo tomo, pero es para relajarme. O sea, siempre usan esa típica de que... Pero lo controlo. Sí, ¿no? Y otra cosa es que también... al hablar de videojuegos, como digo, ahorita ya es un mundo muy extenso, podría decir casi un universo, porque hay categorías. No todos los videojuegos son, por ejemplo, de matar exactamente o de violencia extrema o ese tipo de cosas, porque hasta, como les decía, con el dato curioso del ajedrez, el ajedrez en el celular ya es considerado un videojuego porque estás interactuando con una pantalla y estás jugándolo como tal a través de lo que es, pues, sabemos que el celular, podríamos decir, no es una computadora, pero sí es una computadora en pequeño. Ajá. Entonces, hay incluso videojuegos que te ayudan a la memoria, por ejemplo, los famosos puzzles, o creo que en un principio otro de los que era antes del Minecraft, uno de los más famosos, el famoso Tetris, que era de acomodar esas figuritas que iban cayendo y que encajaran como en bloques. Y algunos decían, bueno, pues qué de malo puede tener eso, ¿no? Porque incluso ahorita hay videojuegos que te ayudan a aprender un nuevo idioma, o incluso algunos estudiar para exámenes. Ajá, o estas famosas trivias, o como le llaman, de preguntas o algo así. Sí. Incluso juegos de mesa, como digo, ya de manera virtual. Pero aquí hay que considerar varias cosas, ¿no? Bueno, quiero abarcar algunas. Primero,
La realidad, ¿cuáles son los más populares? Podríamos decir que un juego de ajedrez ahorita está rompiendo contra Roblox, o un juego, no sé, No, pues de preguntas o de juego de mesa o de fortaleza mental, está rompiendo contra el Minecraft o algo así. No. No, la realidad es que no. O sea, ahorita los más populares son los que precisamente generan adicción. Y bueno, ahora, por otro lado, si queremos tomar, ya di un punto, ¿no? De que las empresas buscan adictos, porque si no, no venden. Ahora otra, supongamos que hay una persona que dice, bueno, yo lo modero, yo aunque juego, por ejemplo, Minecraft, juego por ejemplo, otro juego por ahí que... el PUBG, ese es de celular, el PUBG Mobile que le llaman. Yo en su momento también jugaba algo parecido, que era el famoso Call of Duty, perdón si no lo pronuncio bien. Ah, sí, Call of Duty. Ajá. Algo así. Sí. Y yo me gustaba mucho una que era de zombies, precisamente. Yo me encantaba la música, bueno, los efectos, todo. Y bueno, supongamos que yo hubiera dicho, ¿no? Yo lo modero y nunca azoté un celular, nunca me comporté de manera más agresiva, etcétera. Pero aquí hay que ir a los datos, a los estudios que se han hecho. Y aquí quiero empezar con algunos datos. El primero es que hay unos estudios que hablan sobre ciertos beneficios y apuntan precisamente a dos. El primero es que ayuda mucho a la memoria. Es decir, en videojuegos tienes como que recordar ciertos patrones de movimientos o de objetos que vas buscando si es como un videojuego de aventura. Y según dicen que te ayuda mucho a la memoria, a recordar, por ejemplo, rostros de personajes, objetos que vas buscando y en misiones y todo eso. Okay. El otro es relacionado con ¿cómo se le podría decir? La respuesta rápida, los reflejos. Que dicen que como estás bien atento ahí jugando, desarrollas una capacidad de reflejos, es de actuar rápido en el momento. Pero esto último tiene que ver con dos tipos de atención, que se le llama atención pasiva y atención activa. La atención activa prácticamente es la que usamos cuando, por ejemplo, vemos una predicación o estamos en una predicación. Tenemos que estar atentos para poder entender. O al momento de leer un libro, tenemos que enfocarnos en lo que estamos leyendo. Sí, porque si nos distraemos, que pues ya pasó un perrito, o que ladró un perrito, por ahí pasó un gato. Yo soy esa. Que es igual de las pizzas. O el de las pizzas, ¿no? Pierdes esa atención. Entonces, tu atención activa se rompe. Y eso es prácticamente la atención activa. Y según dicen que los videojuegos te ayudan a tener mayor atención, pero no es la activa, sino la pasiva. ¿Cuál es la pasiva? ¿Cuál? Por ejemplo, ¿no les ha pasado que, bueno, si no les pasa, ahorita voy a ir con otros ejemplos. El primero, de repente suena un rayo, pero fuerte, y de noche y todo así. ¿Cuál es tu reflejo? Pues brinco. Brincas o te asustas. Tapas los oídos. Te tapas los oídos. ¿Qué es lo que pasa? Tú reaccionas a un estímulo inmediato. O por ejemplo, un sonido fuerte, que de hecho también está relacionado con los rayos, pero de repente, no sé, alguien por ahí conectó la bocina y está a todo volumen y de repente suena. O como cuando probamos los audífonos, que de pronto alguien habla fuerte y te quedas así como de... Ajá. Y aquí hablo de dos cosas, ¿no? Lo visual y lo auditivo. Que hablemos del rayo y hablemos del sonido fuerte, como dices, de los audífonos o de una bocina. Y precisamente eso es lo que utilizan en los videojuegos. ¿Qué es lo que utilizan? Los colores tan extravagantes y los sonidos que de repente te atrapan. ¿Por qué estás tan atento? No es porque estás utilizando la atención activa, que te esfuerzas en prestar atención a algo que pues no te genera tanto estímulo. Por ejemplo, un libro, no te va a salir el rayo de luz o no te va a producir un sonido. ¿No? En forma literal. No, necesitas estar ahí bien atento para poder entender el texto. Pero un videojuego no es así. Te atrapa porque el sonido, los colores son muy llamativos. Entonces realmente el supuesto beneficio, ese supuesto beneficio no te va a ayudar a leer. Por eso es que alguien que juega muchos videojuegos no le va a ayudar, por ejemplo, a prestar atención a la clase, porque se le va a hacer aburrido, porque no está fortaleciendo su atención activa. Entonces, ahora, esos dos supuestos beneficios pasan a, si podríamos decir, los pocos beneficios que tiene,
pasan a, digamos, tirarse o son rebasados por los efectos adversos. Y precisamente ahorita me voy a remitir a eso. Porque, bueno, podemos decir, ¿no? Alguien puede decir, están esos beneficios y por lo tanto, pues yo puedo hacerme de esos beneficios y así pues fortalecer mi memoria, porque yo necesito recordar cosas, necesito tener reflejos, por ejemplo. Ajá. Pero lo malo está que eso afecta también en la en la plasticidad del cerebro. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque nuestro cerebro, haz de cuenta que es algo como si fuera algo... una plastilina. Una plastilina, uh-huh. Una plastilina, uh-huh. ¿Sí? Que de acuerdo a lo que tú hagas, se va a ir amoldando. Es decir, si tú le das estímulos incorrectos o actividades incorrectas, lo que va a pasar es que tu cerebro se va a ir amoldando de esa manera y, por ejemplo, vas a perder, como ya decía, la atención activa. Y ya no vas a poder, se te va a hacer más difícil atender a cosas que la mayoría considera aburridos, uh-huh. Porque ya te acostumbraste, por ejemplo, a lo que son los estímulos rápidos, sí. Con la dopamina y todo esto. Entonces, lo que va a generar es que si te quedas mucho tiempo en la pantalla, que de hecho también, por ejemplo, yo estaba hablando de que yo jugaba en la madrugada a veces, hasta la madrugada. ¿Y qué es lo que pasa? Las pantallas tienen una luz que es muy parecida a la del sol. Que unos rayos, como los rayos del sol, una cierta luminosidad, que por ejemplo el sol lo que nos ayuda es mandar la señal al cerebro y decir ya es de día, entonces como que eso te ayuda a estar despierto, pero esa luz que está en las pantallas también te hace desvelarte por eso precisamente, y al rato pues hasta te puede causar insomnio, te puede uh-huh. causar pérdida del sueño, ya no duermes bien incluso. Uh-huh. Y bueno, volviendo a lo del cerebro, ¿no? Si nosotros no le damos esa correcta estimulación al cerebro para que aprenda a poner atención de forma correcta, el problema es que al rato te va a costar mucho. A mí me costó mucho, por ejemplo, volver a la lectura. Me costó mucho volver a la lectura. Yo veía un libro y me costaba demasiado. Sí. Y todo porque pues ya estaba acostumbrado a esas luces, a esos estímulos. Sí, claro. Y por lo tanto, al final... los efectos adversos superan a los efectos supuestamente benéficos. Uh-huh, sí. Uh-huh. Y bueno, yo entiendo que a lo mejor no todos tuvieron, como vuelvo a decir, ese tipo de vida. Quizás digan ahorita, yo lo controlo, ¿no? Pero yo diría que, por ejemplo, en mi caso yo tomaría este texto que dice Proverbios 22:3. Uh-huh. Dice, el avisado ve el mal y escóndese, mas los simples pasan y reciben el daño, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, bueno, yo en lo personal digo, si yo me volviera a meter así en los videojuegos, y más a los que eran de agresividad, sí. Por ejemplo, el famoso Mortal Kombat, que era muy sangriento, la verdad. Y que ahí va otro, pero ahorita les digo lo que afecta también. Que si yo volviera a eso, me va a atrapar otra vez. Claro. Yo siento que me va a atrapar. Entonces yo digo, bueno, si veo que eso me va a atrapar, pues mejor me alejo, ¿no? Sí, porque lo que decíamos, ajá. ¿No? Que también esto es espiritual más que nada. Sí. Satanás sabe cómo mantenernos distraídos de todo, de sí. La palabra del Señor. Cómo volver a esclavizarnos en lo que antes éramos esclavos. Maestro, no sé si esta pregunta vaya con lo que me vayas a decir, sí, pero sí, entonces, por ejemplo, para los creyentes o los que quieren acercarse a Dios, ¿es benéfico jugar un videojuego? Ajá. Sí. Ajá. ¿Como cuál? ¿Y por qué, no? Sí. Y si no, pues también. Sí, entiendo esa parte, porque yo lo estaba reflexionando de esta manera. En definitiva, un videojuego que tiene... Porque ahorita en los videojuegos les meten de todo. ¿Sí? Uh-huh. En definitiva, un videojuego que tiene agresividad extrema, como es, por ejemplo, el Mortal Kombat, y que es a lo que ahorita iba, que el Mortal Kombat es destrozar cuerpos, es decir, hacer matar, pero no solo de que le disparé y ya se murió, no, sino de que hay... Una forma sanguinaria, sí, ¿no? Yo recuerdo que había unos movimientos que le llamaban fatalities, algo así, uh-huh. Que ya habías derrotado a tu oponente, ¿no? Sí. Pero podías hacerle una última tortura, pero de lo peor.
Es decir, espero, bueno, voy a tratar de no ser muy específico, claro. ¿no? Pero sacarle los huesos o desintegrarlo, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esos videojuegos lo que hacen es quitarte como que esa sensibilidad. Ajá. Por ejemplo, al rato ya no se te va a hacer algo feo como ver a alguien que se cortó y le está saliendo sangre. Te hace insensible, ¿sí? O por ejemplo, otros videojuegos que meten cosas de magia y ocultismo. Hay un videojuego que también fue popular, no sé si sigue siendo por ahí, que se llama el famoso voy a tratar de pronunciarlo, Assassin's Creed, algo así. Assassin's Creed, que es como de un encapuchado más o menos del tiempo, no recuerdo si el medioevo, de la Edad Media, un poco antes, donde estaba como esto de la religión católica en el poder, y era como un asesino que buscaba, según, liberar a todos de la religión, pero de una manera pues sanguinaria, ¿no? Hay una frase que se menciona en ese videojuego, no sé en cuál, porque hay varias versiones, que dice que no hay ninguna verdad establecida, que pues realmente el creer que hay un ser supremo que nos va a condenar por nuestros actos, o que nos va o que nos está viendo, es solo un símbolo como de esclavitud, y por lo tanto pues hay que rebelarse y hay que generar nuestra propia verdad. En definitiva, esos videojuegos, adoctrinamiento, ¿no? Pero sí, del Satanás. en definitivamente ahí sí, no. O sea, alguien que diga pues yo quiero acercarme, no. Sí, entonces yo creo que es importante mirar de qué contexto se trata el videojuego, ¿no? Ajá, y ahora lo que yo a lo mejor podría decir, ¿no? De que si se podría jugar algún videojuego así. Primero, ser sinceros, ¿no? Ser sinceros. Si te llama la atención, ¿no? Un videojuego que es el más popular, como por ejemplo ya decía, ¿no? Para no ser repetitivo, los que ya más o menos mencionamos. Pero ves estas cosas y solamente por querer ser parte de esa comunidad de videojuegos quieres entrarle ahí. O sea, no. No, definitivamente no te lo recomendamos. No. Hay videojuegos, por ejemplo, que son, no sé, de educativos. Ajá, o incluso algunos que pueden ser como de ocio, ¿no? Que llamémosle así como, no sé, los de carritos. O yo recuerdo una vez que salió un videojuego de un helicóptero, tú te subías y ibas a rescatar personas que pues se habían quedado en el mar porque el barco se averió. Entonces, qué bonito. Ajá. Entonces yo bueno, hablando a lo mejor desde un punto de vista, ¿no? Quizá habría que ver más a profundidad a través de las escrituras y ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, yo tomaría este texto que está en 1 Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. O el otro que está también, que es muy parecido, que es en 1 Corintios 10:23, que dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y hablando de lo que conviene, ¿a qué edad está bien jugar un videojuego? Porque, por ejemplo, bueno, a esto te lo digo porque tal vez hay padres que les dan el celular a sus hijos a muy temprana edad. Entonces, a veces queriendo hasta cierto punto entretenerlos para que ellos hagan sus actividades, les hacen un daño. Daño, exactamente. Sí, porque después se vuelven... Eso precisamente que mencionas es malísimo, porque el sustituir una actividad en la cual tú debes estar ahí presente para platicar, jugar, interaccionar físicamente, y lo sustituyen por algo que es ficticio y virtual, es sumamente dañino, dañino. ¿Por qué? Real. Porque, bueno, incluso ahorita ya no hablemos de niños, a los bebés les dan lo que son los celulares, las pantallas, y ¿qué es lo que pasa? Que si no se tiene un correcto uso, porque a lo mejor algunos pueden decir, bueno, no ve nada malo, ¿no? Pero bueno, yo me baso en los estudios, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, decir que a lo mejor un bebé puede ver algo, ¿no? De que dibujar o así. Pero hay hay estudios que, bueno, a lo mejor no tengo ahorita directamente la fuente, que está de hecho en ese mismo libro que decía al principio, ahí, Muñoz, sobre las pantallas, ¿no? Y este mismo autor, en otras ocasiones menciona que el darle con el simple hecho de que esté ahí estimulándose con la pantalla,
eso va a le va a afectar seriamente en lo que es la parte cognitiva, la capacidad de razonar, de interaccionar, incluso la capacidad, ahí me vas a ayudar un poquito sobre la capacidad motriz o sensoromotriz, algo así. Sí, en donde ellos, la motricidad fina y eso, gruesa. O fina y gruesa, porque ¿qué es lo que pasa? No lo estimulan agarrando una pelotita, agarrando unos muñequitos. De hecho, por eso a los bebés en la estimulación temprana, antes de entrar al preescolar, se les pone actividades como de agarrar pincitas, o sea, para que fortalezcan todo lo que tiene que ver con la pinza, que se le llama justamente a esta parte de agarrar objetos así, pequeñitos, mover, y como dices, pelotas, moldear algo, ¿no? Sí, y como tal, pues a un bebé definitivamente no debería entonces, tener más pantallas. o menos ¿de qué edad? ¿A qué edad sí ya? O bueno, ¿a partir de qué edad ya es conveniente o puede ser prudente darle un videojuego? Y claro, yo creo que un videojuego que beneficie, ¿no? Sí. A un niño. Que principalmente, pues, lo que se espera es que sea a lo mejor educativo y si acaso a lo mejor de ocio, como decía, de carritos o de incluso construcción o algo así que no tenga que ver con directamente con eso. Agresividad y eso, que de hecho, pues, hay que ver muchas cosas también, ¿no? Pero yo no recuerdo, te fallaría con el dato exacto, pero de lo que sí estoy seguro, más o menos adelante de los 14 años, cuando ya pasó la infancia, pubertad e incluso la adolescencia, porque si me hablas de como tal tener un celular, definitivamente sería la mejor edad a los 18. Sí, porque incluso ahí entra otro tema y no nos vamos a meter porque ahorita no es el tema precisamente, pero como tal el celular no solamente son los videojuegos, son las redes sociales y muchas cosas. Que lo abarcamos otro día. Y como tal tocar otro día porque de hecho justamente para también detectar, porque podríamos decir, okay, bueno, no vamos a satanizar, ¿no? Los videojuegos, porque como decíamos, hay videojuegos educativos y todo eso. Sí. Pero llega un punto en donde tú debes de observar, ¿no? Bueno, en el caso de los padres o incluso hermanos mayores, ¿no? Por ejemplo, en mi caso con mis hermanos menores o amigos que tengamos, observar qué tanto está afectando algún videojuego en la vida de esa persona. Porque sí, puede ser un videojuego educativo o un videojuego de ocio, tranquilo, bonito, que no tiene violencia, pero esa persona sigue teniendo las mismas actividades que hacía, los mismos hábitos, hobbies, o ya está cambiando algo, ¿no? Porque cuando ya empiezan a tener más tiempo para eso, que para leer la palabra de Dios, por ejemplo, empiezan a tener más tiempo para eso, que ya no se bañan, empiezan a ocupar más tiempo para eso, que ya está, no se les olvida cómo interactuar, ya no tienen temas de conversación, cuando están entre familia o amigos ya nada más están, y habla, ¿por qué no hablas? Es que no sé qué decir. Pues no, porque todo el tiempo están metidos en su mundo virtual. Entonces es donde deberíamos de empezar a observar y decir, creo que aquí ya no está muy bien, creo que como que esto ya lo estoy viendo un poquito medio que ya se está pasando de lo normal. Y ahí es donde deberíamos de actuar y decir, ¿sabes qué? Sea muy educativo, sea muy bonito el videojuego, muy correcto, lo mejor es eliminar, ¿no? Ya el uso porque ya está causando un deterioro en la vida cotidiana de la persona. Exacto, maestro, y entonces como para conclusión. Sí, en conclusión yo diría que como dice la palabra de Dios, ver los frutos, porque dice por sus frutos los conoceréis, ¿no? Como decía aquí Yara, ver qué es lo que está produciendo. Como digo, mientras más tarde sea la interacción con el celular, mucho mejor, ¿no? Aunque, como volviendo también, no se trata tal vez de satanizar como tal la tecnología moderna con los celulares y los videojuegos, pero sí hay que tener mucho cuidado. Yo diría que es tener mucho cuidado porque algo que sí he notado es que se ha minimizado ese problema y pues han dicho, pues es que mi hijo o tal persona no hace nada malo, pues está en su cuarto, está ahí. Yo diría principalmente tener cuidado y, por ejemplo, añadir este texto que dice, por ejemplo, en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, porque al hablar de videojuegos, como vuelvo a decir, no seguir la tendencia, seguir tanto la tendencia. Pudiera ahorita salir el videojuego más famoso, pero si está acomodado a lo que es mucha violencia, digámoslo así, cosas que son satánicas, porque hay videojuegos como tal satánicos, de hacer rituales y todo eso, definitivamente no. Sí. Entonces,
digámoslo así. Ver los frutos, ¿no? Sí, ver los frutos. ¿Qué está causando en la persona? Ajá, qué está causando. Y en base a eso, porque yo entiendo que hay muchas personas que también dicen, pues es que vamos a pasar solamente un rato de, ¿qué será? Pues 15, 20 minutos, si acaso una hora, ¿no? En compañía de los amigos. Convivencia, ¿no? Convivir. Y todavía hasta eso. Y todavía. Cuando ya convives, interactúas con gente real, humanos, que puedes tocar, hablarles y decir, todavía, ¿no? Pero cuando ya es algo que te metes en un mundo totalmente virtual, donde hablas con gente que tal vez ni conoces siquiera si es real, o sea, eso ya se me hace un poquito ya, como que deberíamos de poner más cuidado, ¿no? Si vemos a algún amigo, amiga, hijos, hermanos que están haciendo, y eso es como de que, a ver, ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Entonces es como poner más atención, ¿no? Sí. Y el problema, ¿no? De que a veces, lo que decía Aizat, que hay veces que por eso a veces los niños llegan a la iglesia y ya no quieren orar. No quieren orar, no leen. Porque justamente lo que dijo Isaac, se le fueron quitando las ganas de leer, y cuando quiso volver, ¿qué decía él al principio, no? Que hasta nos sorprendimos, que él le gustaba ir a la biblioteca, leer, pero ¿qué pasó? Empezó a meterse en el mundo de los videojuegos y ya no podía regresar tan fácilmente a la lectura. Y es lo que nos pasa. Y pasa, como decíamos, no es el tema, pero pasa también con el celular, ¿no? De pronto estar tanto tiempo en él, a veces ya hasta se te olvida leer, te da flojera y ya no leíste. Entonces ya te cuesta más. Sí, y pues bueno, ya nada más como para añadir un poquito, ¿no? Como digo, ver como que eso también no sustituya la convivencia. Ahorita ya se está dejando mucho la parte del deporte, ¿no? Del deporte todo eso, o de convivir con personas. de las charlas, de sentarnos, por ejemplo, y en platicar. La banqueta con un refresco y papas. Sí, exactamente. Y eso es algo que lamentablemente ahorita se está dejando de una u otra manera, porque ¿qué es lo que pasa? Y se ha visto, ¿no? Muchos, incluso restaurantes o lugares públicos, pues la mayoría se juntan, pero pues todos en su mundo. Todos están así en el celular. Y a veces incluso con un mismo videojuego. De que podamos hacernos ajenos totalmente a eso, yo entiendo que no, porque pues obviamente tenemos que revisar cosas de importancia, incluso, como vuelvo a decir, a lo mejor lo normal, ¿no? A lo mejor un videojuego que sea educativo o que incluso sea de ocio sano, digámoslo así, pero sí cuidarlo mucho. Y otra cosa muy importante, que ver que no esté sacando dinero para poder invertir en eso, porque desde el momento que también ya empezamos a ver que, es que, a ver, por ejemplo en el celular, ¿no? Se puede jugar así nada más, pero yo en su momento dije, no, quiero un control especial que se enganche al celular y ya no tengo que estar usando la pantalla, ya la pantalla nada más la ocupo para ver y yo juego ahí. Entonces, cuando ya empezamos a involucrar dinero, sacrificar el tiempo con las personas, te empieza a volver antisocial, y eso es suficiente para ver que en realidad no estamos yendo por buen camino. Entonces, en conclusión, yo creo que es eso, ¿no? Que no sustituya la convivencia entre personas físicas, las cosas del Señor, que no sustituya las cosas del Señor, y que no afecte en la vida cotidiana de la persona, porque entonces ya es una adicción. Sí, exactamente. Ya cumple con las características de una adicción. Exactamente, chicos. Pues sí. Sí. Y pues nada. Sí. ¿Sabes? Pues, qué interesante tema, la verdad. Sí, ¿te acuerdas que la otra ocasión tocamos el mismo tema, pero de redes sociales, no teníamos a un especialista? No teníamos un experto en el tema porque lo vivió, lo experimentó. Nosotros hablábamos desde la vista, ¿no? Pero alguien que lo vive, que lo experimenta, y justamente es a lo que yo hoy, creo fue hoy, sí. No sé, estaba yo pensando y decía, ¿por qué hay veces que tenemos nosotros que experimentar algo cuando ya alguien nos advirtió que está mal? O sea, ¿por qué tenemos que ir y buscar nuestro propio mal? Cuando si alguien alguien Dios permitió, tal vez lamentablemente, que lo viviera, es para eso, para que nos platique. Y espero que ustedes como audiencia, jóvenes, chicas, chicos, porque yo pues esto es parejo, ¿no? Yo he visto que es parejo, chicas, chicos, niños, niñas, les gustan los videojuegos. Papás que ven, pongan atención, ¿no? Cuidado con sus hijos, revisen con quién hablan, con quién están jugando, revisen si es que, como dices, si están sacando dinero de bolsas de ustedes como padres y la están invirtiendo en videojuegos, revisar eso, orar por sus hijos y inculcarles más la lectura de la palabra de Dios, la oración e incluso la lectura de cualquier otro libro de aprendizaje educativo. No importa, lo importante es eso, que interactúen más. No importa
si tal vez suena muy radical esto, ¿no? Que en este mundo lleno ya de tecnología y que lo principal es la IA y ChatGPT, no nos hagamos como al mundo y volvamos a esos momentos, como les decía, como esos pláticas en la banqueta, juegos de la calle, que te juntabas con tus vecinos, tus primos y se ponían a jugar en la calle. Eso, volvamos a eso, no importa qué tan radical parezca, no importa qué tan conservador o qué tan raros nos veamos, no usando tanta tecnología, pero es mucho mejor que ser sustituida por algo que edifica. Exactamente. Sí. Y pues eso sería, yo creo que sí, pues todo, chicos, lo mejor, yo creo que cierto. Sí. Tener, bueno, uno como ya con un poquito más de madurez, pues yo creo que tomar en cuenta que las cosas del Señor son primero y que no absorba tiempo para darle lugar a las cosas del mundo y no al Señor. Sí, y bueno, nada más como para un añadido de que quizás yo, lo poco que he podido investigar, ¿no? Espero que pues haya sido de utilidad. La verdad, quizá me hace falta muchos datos, más sustento, pero como digo, lo poco que mi afán siempre ha sido eso, de que lo poco que yo vaya descubriendo, compartirlo. Y de hecho, de esta manera fue una oportunidad muy buena para hacerlo. Y que lo principal, ver que aunque parezca algo inofensivo, pues como ya se dijo, ¿no? Todo puede ser letal. sí puede ser muy peligroso. Pero pues al final de cuentas, yo creo que también muchos de los que están mirándonos, la audiencia en general, tendrán incluso puntos que podrían ponerlo en los comentarios de manera para edificación del tema, incluso si saben algún aportar algo que no dijimos, a lo mejor algún punto que por ahí se me escapó, o que digan hermano o Isaac, ¿no? Le faltó por ahí algo, o por aquí quizá no era. Pues yo creo que mientras sea para edificación, serán bienvenidos a aquellos comentarios. Sí, no olviden suscribirse, exactamente, activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos el episodio nuevo, perdón, te quité las palabras de la boca, para que subamos el episodio nuevo, ustedes rápido vayan a verlo. Y recuerden que esto no es para gloria nuestra, no es para que nosotros queremos que nos vean, no, es para que lo que hablamos aquí, que primero sea inspiración del Señor, para que ustedes lo escuchen y lo puedan compartir y también sean bendecidos ustedes, porque aquí estamos aprendiendo los tres, Mientras hablamos, no crean que hablamos desde la experiencia, como dice Isaac, o de que somos expertos, no, lo hablamos porque estamos aprendiendo también nosotros tres, y entonces pues así queremos con ustedes. Y nada, checar nuestras redes sociales, cualquier comentario, mensaje, contáctense con nosotros, con el equipo de producción y con la iglesia también. Recuerden orar por nosotros, esas son las peticiones, yo creo que de cada episodio, porque de verdad lo necesitamos mucho. Y pues nada, chicos, ¿algo más que quieran decir? Sí, yo les quiero decir algo todavía. Perdón, un discurso largo. No es cierto. No, ya, por favor. Yo solamente les quería decir que no olviden que este mundo no es nuestro hogar. Dios les bendiga.